No hay nada que contar. Esa fue la primera frase que escuchamos en Friends cuando se estrenó el 22 de septiembre de 1994. Pero nada más lejos de la realidad, porque 25 años después, la madre de la sitcom sigue dando mucho de qué hablar. Rachel, Mónica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross nos hicieron reír durante 236 capítulos en 10 temporadas con un final que fue visto por 50 millones de espectadores. ¿Pero qué es Friends? Podría resumirse en que es una pandilla de 6 amigos que trabajan, se enamoran, se dan descansos y toman café. Te ha acompañado media vida, ¿no? Y ha sido un referente para todos los que escribimos y concretamente comedia. Es una serie muy agradable de ver, que puedes ver en cualquier momento y cualquier capítulo. Friends para mí significó, es una serie fetiche. Yo creo que fueron los personajes los que nos enamoraron y nos hicieron seguirles durante tantas temporadas, ¿no? Es un fenómeno generacional, pero que ha traspasado la generación que la inició, digamos. Es verdad que tiene diálogos ingeniosos, que es una serie graciosa, pero a mí me parecía tremendamente simple. Ya es casi eso, un icono en la historia de la producción televisiva de ficción. Cuando terminó la serie yo creo que ninguno éramos del todo conscientes de lo que iba a generar posteriormente. Justo Friends empezó el año que yo nací, soy del 94, así que tiene esa magia de haber vivido más o menos la misión, no al principio evidentemente. A nivel personal yo la disfruté de manera coetánea y por lo tanto forma parte, ¿no?, de mi vida televisiva, pero sobre todo es la mejor comedia de la historia de la televisión, sin duda. Esta sencillez es lo que hace que a día de hoy siga funcionando, pero mientras fans incondicionales todavía sueñan con su regreso, a la multiganadora serie le han salido detractores. Muchos millennials que han comenzado ahora a ver la sitcom la tachan de sexista, machista, homófoba, transfoba, gordófoba y racista. Y no solo porque sus 6 protagonistas sean blancos, cis y heteros, sino por la gran cantidad de chistes y tramas en las que se mofan de estos colectivos. ¿Eran tan irrespetuosos estos personajes como parece? Me quedé un poco impactada, la verdad, porque no recuerdo para nada que fuera destacable por eso. O sea, me parece que obviamente era una comedia romántica y es más, pienso que normalizó muchas de las cosas. Para mí significó, sacar a la luz temas que hasta ahora no se habían sacado con humor. Que yo creo que lo importante es eso, es normalizar las cosas con humor. A ver, las series tienen una ventaja, que son mentiras. Vamos a partir de que no existen, son personajes que no existen. Y como no existen, se pueden permitir hacer cosas que pueden estar bien o mal. El gran avance de la comedia en los últimos tiempos también, es que los personajes pueden hacer cosas malas o moralmente reprobables. No está solo reservado al drama, es decir, si Tony Soprano es un hijo puta, engaña a su mujer y pega a la gente y tal, entonces definimos a Tony Soprano, es decir, volvemos a caer en la injusticia de la comedia con respecto al drama. En drama sí podemos hacer unas cosas o tratar una serie de temas y en comedia no sabe por qué no, cuando en realidad es otra forma de tratarlo. Yo creo que es normal que se abran debates y más en una serie que a día de hoy se sigue viendo, pero sí que me parece importante que una serie tan influyente 25 años después de su estreno, que se analice lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal también. A ver, es una respuesta muy tibia, quizá por mi ascendencia gallega, y es que ni a favor ni en contra. Hay ciertos momentos, ciertos personajes o ciertas tramas que evidentemente ya no están contextualizadas igual ahora, y yo creo que por eso, con ojos de ahora, pueden criticarse. Me extraña muchísimo ya escogérsela con papel de fumar, literalmente, que vean a Friends una serie polémica. O sea, me parece un chiste en sí mismo. Creo que ya está llegando hasta unos niveles de vergüenza ajena que raya en lo ridículo, ¿no? A mí me resulta, también es verdad porque no estoy dentro de esa generación, curiosa ese tipo de afirmaciones, porque tenemos ahora mismo en las parrillas de las emisiones otro tipo de sitcoms que para nada es una sitcom clásica como es Friends, ni en la forma ni en el contenido, son mucho más duras a la hora de la creación de los estereotipos, mucho más políticamente incorrectos y tocando temas de una manera no tan humorística. O sea, que hay veces que vemos determinadas sitcoms que casi no sabemos si llorar, si reír, si vergüenza ajena, ¿no? Es decir, una serie de situaciones que con Friends eso no nos suscita ese tipo de sensaciones, ¿no? Es una serie que acabó hace 15 años y que aún sigue generando conversación. Todo lo que genera conversación está vivo. Y si algo está vivo, va a seguir teniendo éxito. ¿Pero qué has hecho?
Es como si aquí nunca hubiese vivido un tío. ¿Acaso es tuyo este hermoso cojín rosa? Sí, la fotógrafa opina que debería depilarme las cejas. ¿Eso es raro para un tío? Bueno, eso depende. ¿De qué? Del punto en el que esté su proceso de cambio de sexo. Es una locura. No te haré el amor solo para provocarte el parto. ¿Hacer el amor? ¿Que eres una chica? Creo que Friends hizo mucho por elevar a la misma categoría a la mujer y al hombre. En cuanto a comedia, estábamos acostumbradas a ver series solamente de protagonistas hombres y la mujer, al revés, la mujer quedaba siempre atrás. En Friends hubo 3 mujeres independientes, 3 mujeres divertidas, 3 mujeres con comedias distintas y ganaban lo mismo además. Entonces yo creo que eso hizo mucho por igualar a la mujer en la comedia, ¿no? Que estaba en esa época, todavía nos queda, pero en esa época estaba muy mal. Pues sí, puede haber momentos que a lo mejor a uno le puedan parecer como tales, a lo mejor hay tramas. Si uno puede ver la serie en su conjunto, y yo lo hice, y verse todos los episodios y todas las tramas, creo que queda muy equilibrado y que queda un reflejo de la sociedad muy equilibrado, que volviendo a lo mismo, 25 años después sigue siendo equilibrado. Y entonces el tipo de series que había no siempre ofrecía esta visión. Había una cosa muy buena en Friends, que era que cada mujer tenía un trabajo distinto, una profesión distinta, ellas hablaban entre ellas de trabajo, no solamente de amor. Sí que vemos que hay unos roles muy marcados, ¿no? Rachel, por ejemplo, cuando, el primer episodio, primera escena, ¿no? Sale, ¿no? Escopeteada de su casa, fijaros la vida que iba a llevar, si iba a casar, iba a trabajar, ¿no? Pues casi como, digamos, un perfil de mujer de los años 50, ¿no? Y sin embargo, cuando llega a la gran ciudad y se le abre el mundo, lo primero que hace, porque ya no está cualificada, es ser camarera, ¿no? Entonces está como muy, digamos, ahí como estereotipado, ¿no? Mónica, por ejemplo, ella es una mujer y se dedica a la cocina, ¿no? Obsesionada con la limpieza, como si dijéramos. Sí que es cierto que lo que han hecho es utilizar, como si dijéramos, los estereotipos femeninos y los llevan un poquito, ¿no? Un poquito al máximo nivel, precisamente para que les dé juego, ¿no? Coincidencia que Ross sea el profesor universitario, por ejemplo, Joey, ¿no? Que es actor, Chandler, que no sabemos, ¿no? A qué se dedica, pero sí que es un trabajo de oficina. Tienen los trabajos, bueno, como más serios, más que, bueno, que tienen una carrera, que pueden prosperar, ¿no? Entonces ahí sí que es cierto, sí que, veo claramente que hay ciertos roles femeninos y roles masculinos. Ya he contactado con mi parte femenina lo suficiente por hoy. De hecho, estamos a 2 bolsitas de convertirnos en una pareja lesbiana. ¿Eres gay? ¡Ross! No importa, suelen preguntármelo a menudo, pero soy hetero. O sea que simplemente eres un tío que hace de niñera. Era una serie, creo que, y más en su momento, que tenía promediado el protagonismo masculino y femenino de una manera bastante equilibrada. Es cierto que para mí eran más graciosos los personajes masculinos porque había un grave agujero con Mónica, que quizá era excesivamente plano como personaje. Yo creo que era muy equiparable, tanto ellos como ellas. Mónica era maravillosa, o sea, Mónica es un personaje súper completo en comedia. Mónica era el personaje perfecto que siempre se hubiera hecho en un hombre y se hizo en una mujer, ¿no? Entonces, al revés, me parece que fue un avance, no lo veo nada sexista. Pero también tengo que decir, y vuelvo, ¿no?, a la idea, porque es que esto es fundamental, ¿no?, que las comedias lo que hacen es, se valen de los estereotipos, ¿no?, porque quieren algo que sea fácilmente reconocido y lo utilizan para que les dé juego en el humor. Sí que el sexismo, o sea, sí que hay ciertos roles de género y que se puedan diferenciar, ¿no? Insisto, que no les daña a los personajes, pero sí que, bueno, es una decisión creativa, ¿no? Se podría haber utilizado otro tipo de cuestiones, cosa que no hicieron. Aquí está mi niño y aquí está su Barbie. La eligió él mismo en la juguetería, le encanta. ¿No prefieres jugar con un camión bestial? Parece que quiere educar a su hijo para que sea un hombre y que no quiere que tenga un niñero en vez de una niñera, que sería lo normal en el momento. Eso, y la forma en la que se puede referir a la educación que recibe el niño, como cuando llega con la Barbie en la mano y le parece como algo casi ofensivo. No sé, a ver, yo creo que hasta para el momento ya es un poquito atrasado el que veas a tu hijo con una Barbie y le digas eso. Así que le he dado mi número de teléfono a ver si me consigue una entrevista. ¡Genial! ¿Y era un completo desconocido? Sí, se llama
Mark no sé qué. Parece que Mark no sé qué busca un poco de sexo. ¿Por qué tenemos que correr en esta vida? ¿Por qué no podemos disfrutar de los momentos agradables? ¡Dios, tienes unos pechos imponentes! A ver, no hay que perder de vista que vivimos en una sociedad machista, pero a día de hoy, no en el año 94 cuando empezó Friends. Entonces, todo lo que le vean a una serie que es contemporánea a su tiempo y que intenta reflejar la realidad, y tú haces comedia con eso. En 7 vidas el personaje del frutero era machista, era xenófobo, pero no éramos nosotros, era un personaje que decía barbaridades. Es decir, a lo mejor la comedia en el futuro cambia y las mujeres, esto se ha convertido en un matriarcado de libro y las mujeres tienen el poder y entonces el que le toque hacer comedia pues tendrá que hacer comedia con otro tipo de situaciones. Hay que ver un poco si es el personaje machista o si es la serie machista, ¿no? Y eso se va a ver muy bien en el propio desarrollo de la trama y en cómo digamos, reaccionan el resto de personajes ante ese tipo de comentario o ese tipo de actitudes. Pero no juzgues a una serie por unos comentarios que ha hecho uno de los personajes. Nunca se puede juzgar una serie por los comentarios que hace un personaje porque es un personaje. No es la realidad, no, igual no es lo que piensa ningún guionista ni el productor. O sea, no es para ofender a nadie, sino de verdad, siempre es para entretener y para hacer reír. ¿Este no es de mujer? No digas más tonterías y prepáranos un té, porque ya he puesto el anuncio. Se busca compañera de piso no fumadora, no fea. Bueno, creo que iré a deshacer mis maletas. Permíteme. Gracias. ¿Entrevistaste a esa chica antes de decirle que se instalara? Claro que sí. ¿Y qué le preguntaste exactamente? ¿Cuándo te instalas? A ver, machismo, yo creo que lo más evidente es el tema de Joey, el hecho de que sea como un estereotipo con patas, que por la forma en la que está construido, una persona muy bondadosa, muy afable y cariñosa, como que te lo llevarías a casa, como que él solo ve a las mujeres como objetos, como que no es capaz de valorar lo que puede tener esa persona, no la ve como un igual. Joey es un personaje, ya sabes cómo es. Tiene una característica que va de guay con las mujeres. ¿Qué pasa? Que luego no es tan guay, luego se enamora y luego le va fatal. Y entonces eso es lo que le humaniza, ¿no? Pero al ser un personaje y que realmente va de algo que luego no es, puedes soltar lo que sea, porque sabes que en el fondo es un pobre hombre, ¿no? Y yo creo que eso es lo que funcionaba, el contraste entre lo que decía Joey y lo que realmente era. Y aparte, pues si ves la serie un poco, también ves que el machismo, el sexismo, está presente no solo en los hombres, sino también en las mujeres, como que va en las dos direcciones. ¿Se puede? ¡Caray! Muy bien, vamos a echarle un vistazo a tu currículum. Sé que no he trabajado en ninguna oficina y en realidad no tengo mucha experiencia, Venga, pero... ya, ¿de qué estás hablando? Pasaste 3 años pintando casas. De escuchar a una mujer quejándose durante 2 horas me parece insúper... Es verdad, tienes razón. Podemos conducir, podemos votar, podemos trabajar. ¿Qué más quieren esas tipejas? ¿Me ayudarás a intentar venderlas? Veamos, ¿has pensado en usar a una chica con unos melones enormes? Si en una trama, que además va a ser muy situacional, planteamos un celo concreto respecto a una mujer o a un hombre, pensad que se hace para que funcione esa situación y que funcione ciertos gases que se van a ir construyendo, ¿no? Sí, pero por otro lado los personajes a veces son tan histriónicos que el que sean celosas o tal no refleja tanto una realidad como una caricatura. ¿Qué es eso? Ah, es un regalo de Ross. Vaya, alguien quiere que la gente sepa que tienes novio. No podríamos decir que Ross es machista, yo creo que ninguno lo afirmaría, ¿no? Ni siquiera Chandler ni Joey. Tiene grandes amigas, ¿no? Es decir, no se puede decir que sean hombres que odian a las mujeres, vamos, es que en ninguna de las maneras, ¿no? Ni que hayan, no sé, utilizado cualquier tipo de violencia, ni verbal, ni física. Fijaros que la sitcom es muy física también, de un lugar muy físico, ninguna vez. Pero en cualquier caso, como todo es tan comedia y todo es tan absurdo en algunas situaciones y tan ridículo, no sé si realmente eso fomenta, por ejemplo, más machismo o al revés. Lo que hace es decirnos, qué horror, ¿cómo se podía pensar así? Si tú empiezas a ver Friends ahora con todo lo de Harvey Weinstein y no solo en el cine, sino en general, que es imposible no fijarte cada vez más, estar más sensibilizado con eso. Y aunque sea un mínimo gesto, como eso de que a Phoebe le tocaran el culo mientras daba un masaje, y ella se lo tomara como a broma y todo el mundo así a cachondeo. Ha venido para darse un masaje. Y todo iba muy bien hasta que... ¡Qué fuerte! ¿Estás segura? Oh, sí, del todo.
Si se hiciera hoy en día, yo creo que o sea, esa serie no pasaría del piloto, si ese chiste estuviera metido ahí. Tú, ponte cómodo. A eso voy. De hecho, el piso es de mi abuela. Vale, aquí tienes tu pene. Sí, el tema del hombre desnudo, que es cierto que tú lo ves y que te ríes, como que es algo automático, que es decir, ah, mira, qué gracioso que se desnuda porque ha interpretado que van a hacer algo. Pues sí, a ver, te hace gracia, a lo mejor, puede que sí, puede que no, pero si lo estudias un poquito más a fondo, ves que puede que haya gente a la que no le haga tanta gracia. Anoche en el trabajo, Jeffrey contó un chiste muy machista. Después de eso, paso un montón de él. Solo es una buena amiga de Carol. Es mi compañera. Son colegas. Somos amantes. Ya sabe lo íntimas que son las mujeres. ¿Cuál es su apellido? Carol... ¿lesbiana? Hoy en día, desde luego, eso yo creo que sí que tendrían que haber tenido más cuidado hoy en día, ¿no? La homofobia yo creo que hoy en día está muy... O sea, no está bien vista y desde luego, bueno, tampoco el machismo, por supuesto, pero quizás sea un tema todavía más delicado. Sobre la relación de la ex de Ross, de Carol y Susan, a mí es una pareja que me encantaba. De hecho, recuerdo un chiste que me pareció muy valiente en esa época y yo no lo considero homófobo, que era cuando Ross, era al principio además, llamaba a la puerta de su ex y la ex acababa, lo ves, que acababa de tener sexo con su novia y hacía así, se quitaba un pelito y era como, ole. O sea, ole. Le ha hecho un cunilingus a la novia y simplemente con esto ya lo sabes. Digo, ¿es homófobo? No. Al revés, me parece maravilloso. Es naturalizar una relación sexual estupenda. Todo ese tema, de esa trama, está condicionado porque Ross es abandonado por ella, ¿no? Y evidentemente él no digiere bien el tema del lesbianismo, pero porque ha sido abandonado, no es porque él tuviera ningún tipo de perjuicio, ¿no? hacia ellos. De hecho, ni siquiera se ha valorado en el resto de las series, ¿no? Desde el principio, por ejemplo, a mí me chocaba un poco, y no solo en Friends, sino que era como una gracieta así como muy extendida, el tema de que la mujer se hubiera hecho lesbiana por haber estado con él y que todo el mundo se riera de él porque, ay, que tu mujer se ha vuelto lesbiana, algo habrás hecho tú mal. Luego ya como que se fue timando un poco, relajando un poco, pero no sé, ya con esa carta de presentación, un poco mal, esa parte, vamos. ¿Por qué no vas con Ross? ¿Qué? ¿No crees que eso sería un poco raro? No sé, los tíos en un hotel romántico. No, si la habitación tiene 2 camas. Ni siquiera quiero ir a ver el musical Oklahoma. ¿En serio? ¿Oh, qué mañana tan hermosa, el carruaje con flecos en el techo? ¿Intentas decirme que nos mudamos a Oklahoma o que eres gay? Yo no creo que sea homófoba. Puedo entender que haya habido tramas o a lo mejor contextos que se puedan considerar a lo mejor desde la perspectiva de la actualidad pues un poco homófobas, pero yo creo que contextualizado como entonces no creo que la serie pueda considerarse como tal. Yo insisto que no, bueno, para nada creo que se pueda tachar a Friends, ¿no?, de homófoba por esa trama o por otras tramas que puedan aparecer. ¿Qué tengo yo de marica? No lo sé. Eres inteligente, divertido... Ross también lo es. ¿Pensasteis lo mismo de él? Sí, claro. ¿De qué os reís tanto? Y eso sí que yo creo que es un reflejo de la cultura del momento, de no querer... Que si eres hetero, como que tienes que demostrar que eres hetero. Que parece que tienes que ser el más hetero del mundo. Y ahí yo creo que lo representa bien si lo ves de forma como irónica. Lo que pasa es que no creo que ellos lo estuvieran haciendo de esa forma. Pero bueno, ese es el problema. Bueno, eso más que homofobia es un complejo de falta de virilidad. Quiero decir que depende de la lectura que hagas. Si lo que pretendes quedarte es con lo que dicen literalmente, pues así Chandler pues tiene un trauma, o a lo mejor es un gay reprimido y entonces por eso le tiene tanto miedo. Quiero decir que a nivel psicológico pues hacer las lecturas que te dé la gana. ¿Que eso significa que Chandler sea un personaje homófobo o que la serie sea homófoba? Chico, es que entonces, ¿de qué hacemos, ¿de qué hacemos humor? Es que volvemos a lo mismo. ¿De qué nos dais permiso para que hagamos comedia? Chandler no era baladí, que fuera un tío inseguro con las mujeres, ni que fuera irónico, era todo, eso ya os digo que es lo que había en la Biblia, ¿eh? Era como algo que hacía él de defensa por precisamente tener a un padre que se había hecho mujer, entonces tenía una relación muy complicada con las mujeres por este tema, ¿no? Todo esto estaba en la Biblia. Cuando nosotros estamos acostumbrados a hacer Pepito, pues, no sé, amigo de sus amigos y le gusta el golf. Toma, tira, ya tengo personaje. Me siento guapa y muy feliz.
Me siento guapa, graciosa y... Puede ser tu padre. Llevo años diciendo lo mismo. Es el introducir, ¿no?, ciertos temas o personajes que vayan a romper un poquito la rutina y que vayan a poner a nuestro personaje un poco en choque, ¿no? Es decir, romper sus esquemas, ¿no? Friends sí que recuerdo que se sacó el primer transexual, se sacó en Friends, que era el padre de Chandler, que era la madre, y se habló y se hicieron chistes sobre ello y yo creo que salió a la superficie, ¿no? Un transexualismo que hasta ahora todavía no nos habíamos atrevido, ¿no? Precisamente tratar un tema así y naturalizarlo, y naturalizar precisamente la reacción de un hijo que se siente un poco descolocado al descubrir algo así, es transgresor entonces, e incluso si me apuras ahora, no veo tantos casos en la televisión actual, y sí que cada vez vamos viendo más, evidentemente, y series que tratan esta temática, que se atrevieran a tratar esto con la naturalidad que se merece, evidentemente, con lo cual, bueno, pues evidentemente a lo mejor está un poco descontextualizado ahora, pero yo creo que todo lo contrario, que fue algo muy rompedor. ¿No eres un poco mayor para llevar ese vestido? ¿No tienes demasiado paquete para llevar ese vestido? Mira, claro, y ahora los pobres todavía tendrán que pedir perdón. Quiero decir, mira, el que quiera ver la serie que la vea, disfrute. El que no, en fin. Ahora que han pasado eso, 25 años, pues ya es habitual que no solo creadores, que también, que la propia Marta Kaufman dijo que se arrepentía de esos chistes. Me arrepiento de haber metido estas líneas de diálogo, tontería. En su momento las metiste porque te parecieron divertidas. Y bueno, pues si alguien se ofende, quiere decir, a mí me parecía muy gracioso y bastante novedoso, yo no lo había visto antes, que hubiera un cambio de sexo en el padre o la madre de un personaje. Ella decía que en ese momento no tenían el conocimiento de esa cultura o de ese colectivo, que me parece razonable, porque al final estás escribiendo 20 y pico capítulos por temporada y metes esa trama, pero también tienes que ser consciente de que cuando pase el tiempo se va a ver con otros ojos ese tema. ¿Dónde está Mónica? Estoy aquí, papá. Espera, ¿cómo se abre el Zoom? Ah, ahí está. Esa tía se ha zampado a Mónica. Oh, cállate. La cámara te añade 5 kilos. Entonces, ¿con cuántas cámaras te estaban enfocando? Hacían chistes de gordos. Oh, Dios mío. Es terrible. Han hecho unos chistes de que ella era gorda de pequeña y se reían. Eras una puta gorda, eres una puta... Pues sí, yo también nos hemos reído de los colegas. Pero vamos a ver, ¿quién no se ha reído de un colega por algo? ¿No? Esto es que es natural. Entonces, que si queremos hacer una serie que refleje la realidad y el mundo contemporáneo, tenemos que tratar que el ser humano es un hijo de puta. Pues claro, el pasado de Mónica, que fue gorda, no lo sé, yo creo que lo trataban con muchísima ternura, al revés. O sea, ella misma se reía. Lo importante, yo creo, en la comedia es no ser cruel por ser cruel, porque eso además no hace gracia. Es cuando logras que todos se impliquen en ese humor, ¿no? Y la primera era Mónica, que se reía de ello. Sí que es recurrente en algunos chistes verbales, pero como tramas ha aparecido en contadas ocasiones, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una serie de 10 temporadas, la mayoría de las temporadas de 24 episodios, por lo tanto, digamos que porcentualmente este tema se toca de una manera muy mínima, ¿no? Yo creo que es una de las tramas más divertidas, sinceramente, y creo que además lo abordan con un humor respetuoso, si me apuras. Mira, al final el humor siempre es complicado porque te ríes de los defectos. Entonces, evidentemente, la gordura puede ser considerada un defecto en determinadas circunstancias, pero también el tener gafas. Yo he tenido gafas y me han llamado gafotas, puede ser... o sea, al final te ríes de la diferencia, te ríes bueno, pues es verdad que en ocasiones se va a lo fácil también, porque reírte de una persona porque es gorda o porque lleva gafas es un poco simplón, ¿no? O sea, a mí me gusta un humor que sea un poquito más sofisticado. Pues en la época esta de las risas enlatadas, en lo que la gracia a lo mejor no siempre tiene que ser muy elaborada, puedes tener 10, 20 chistes muy buenos en un capítulo y luego al final el que remata es uno muy malo y muy vago, pues el chiste malo y vago es el de Mónica gorda, el de Fat Mónica, que básicamente es ver a una mujer gorda y reírte de que está gorda. Bien, vale, pues sí, se ríen del pasado. Era gorda, pues bueno, ha adelgazado, enhorabuena. Pobrecitos gordos, es una desgracia como otra cualquiera. No, quiero decir, es que no es así. Quiero decir, es decir, mira, esto es muy fácil. Los cojos se ríen de los chistes de calvos, los calvos se ríen de los chistes de gordos, pero no hagas un chiste de calvos porque, cuidado, que la alopecia conlleva un gran sufrimiento interno. Es verdad que
pues sí, claro, ahora está estupenda y cada año que pasaba estaba más estupenda, que es como, perdona, no puedes estar tan mona. Y sí que, claro, pero era no sé, en comedia te tienes que arriesgar. Y en este caso pues se arriesgaron a hacer un personaje gordo cuando la maquillaban, súper exagerado. Y de repente, ¡pum!, ¿no? Sale ella, evidentemente con una fisionomía muy diferente a la que estaba, ¿no? Y entonces eso tiene como un poder muy fuerte, digamos, de creación de humor. Y yo creo que parte también de ese viaje que sufre un espectador que sigue la serie, ¿no?, en sus diferentes temporadas, es un viaje emocional y precisamente con las debilidades de los personajes. Puedes hacer el amor con quien quieras. ¡Desde luego! Lo has hecho, ¿verdad? ¡Claro que lo he hecho! ¿Quién crees que soy? ¿Una virgen de 30 años? ¡Dios mío! ¡Eres una virgen de 30 años! Y que parece que el único mérito que ha tenido ese personaje en su vida ha sido dejar de estar gorda, tener la apariencia que parece que está socialmente establecida y a partir de eso pues conseguir la vida perfecta, un trabajo, una familia... Y parece que eso lo ha conseguido por estar delgada, ¿no? Como que es una acusación a los gordos y ya está. Ah, vale, claro. Entonces, de los 6 personajes, tendría que haber un personaje o uno y medio de color. O un asiático, un chico, no sé. Entonces, claro, el show de Bill Cosby también era una serie racista. Y El Príncipe Bel-Air, pues para ver un blanco y encima en papeles secundarios, cuidado. Los pobres blancos, y a veces se reían hasta de los pobres blancos que lo pasan fatal en Estados Unidos porque les están comiendo el terreno todas las etnias. De Bill Cosby no dicen nada. Que tenemos a Bill Cosby, ¿no? Por ejemplo, otra gran sitcom de los 80, donde eran todos negros, pero estaba todo como, esto es una sitcom de negros, ¿no? Y esta es una sitcom, como tú decías, ¿no?, de blancos, ¿no? Yo la verdad es que aquí en España, como hay muy poca gente de color, pues no, a lo mejor no nos da esa sensación, ¿no? Aquí realmente es normal que en las series no haya personas negras. Pero yo creo que, bueno, puede haber series que combinen razas, series que no, tiene que haber un poco de todo, ¿no? O sea que a mí en ese sentido pues me parece que tampoco pasa nada porque haya series solo de blancos, o de negros, o de chinos, o de valencianos. Bueno, es que creo que Friends era una serie de amigos en Nueva York, como ahora tenemos otras series, Blackish, me parece que se llama, que son todos los protagonistas negros, y no se queja la gente de que no haya... No sé, es que creo que cada serie es un mundo y aquí se optó por un casting de amigos que vivían en Nueva York. Aquí hay una crítica que se hizo hace poco, que fue en un videoclip de Jay-Z, que se llamaba Moonlight, que iba sobre cuando le dieron el Oscar a La La Land y luego dijeron que había sido Moonlight, pues el videoclip era sobre Friends. Y era Friends si hubiera estado protagonizada por negros, por actores negros. Y como que este videoclip te habla de eso y también eso, de cómo o te aprovechas de la cultura negra o directamente no la representas. Eso sí que yo creo que es una crítica que se le puede hacer a la televisión en general. De la época entonces, e incluso yo creo que ahora que podemos ver una mayor diversidad, todavía adolecemos de no tener una diversidad como nos mereceríamos. Chicos, esta es Julie. Ah, hola tías, esta es Charlie. Es que ni siquiera, fíjate, ni siquiera hablas de la China, ni siquiera hablas de, no sé, hablas eso, de las novias de Ross, ¿no? O sea, yo creo que ni siquiera nos dábamos cuenta ni de qué raza era, porque lo importante era la historia. La verdad que el tema de las minorías en Friends, vamos, es prácticamente nulo y cuando aparece realmente es como digamos, el alien, ¿no? Que lo que está haciendo es un poco romper el status quo, ¿no?, de los blancos, por así decirlo, ¿no? Y Friends es un poco eso, que sin ser racista necesariamente, como que impide la diversificación o es más el fruto de lo que quiere la industria televisiva, lo que piensan que va a ser comercial, que es poner a 6 jóvenes blancos, heteros y de clase media, como lo que parece que el mundo quiere ser, que ese es el objetivo de la vida, en vez de poner a alguien negro, que la única diferencia va a ser el tono de piel y que puede ser exactamente todo lo demás, vamos. No creo que ninguno de los temas que haya tratado Friends, ¿no?, respecto a estas cuestiones se le pueda decir, ¿no?, que se ha hecho como si fuera un documental, ¿no?, ni una manera de enfrentarse, ¿no?, a estas cuestiones en la vida, ¿no?, sino que siempre con fines humorísticos y ninguno de los personajes, digamos, es dañado, ¿no?, por este tipo de cuestiones, por lo tanto siempre se hace desde el punto de vista del respeto a lo que se está trabajando ahí, ¿no? En muchas de las ocasiones en las que vemos a un personaje con un comportamiento que podría ser criticado en la actualidad,
Ya entonces lo hacían para acabar burlándose de él o que se llevara una lección. Nunca queda por encima la persona que piensa estas burradas. Ross no podía nunca quedar por encima cuando pensaba que no podía jugar con muñecas, su hijo. Ross, eres tan patético. ¿Por qué no dejas que juegue con su muñeca? O sea, siempre tiene que quedar por debajo y esa es la clave y eso nos lo dijeron también en 7 vidas de Eneaida. Lo importante, no, da igual lo que diga el personaje en cuestión, que diga una burrada, no puede quedar nunca por encima, porque eso machaca la comedia, eso sí que machaca la comedia. Y entonces eso está muy bien porque puedes tratar temas candentes y temas complicados, pero y siempre darle la vuelta, siempre decir, tú estás tonto, o sea, esto no es así, qué es lo que pasaba con Ross, qué es lo que ha pasado con Joey, cuántas veces a Joey le han enmendado la plana cuando ha dicho burradas sobre mujeres. Joey yo creo que también casi cae en el ridículo muchas veces y aprovechan que ese es el lado cómico del personaje. Siempre hacían lo posible para dar la vuelta a esos comentarios se supone incómodos, ¿no? Es muy típico de las sitcoms la moraleja, como un cuento. Puedes intentar darte la vuelta al personaje y eso está muy bien, eso es aprender de tus propios errores y si te critican a lo mejor una temporada por ser machista, aprender a evolucionar tú mismo, tus personajes y que dentro de la serie se cree un microclima en el que sean capaces de reprenderle a él por ese comportamiento. ¿Yo te llamé gorda? Ni siquiera me acuerdo de eso. Pues yo sí. Lo siento mucho, de verdad que sí. Yo creo que el espectador en general es inteligente y sabe poner un barniz a lo que está viendo y sabe cuando puede ver algo que tiene un cierto color machista o un cierto color xenófobo o lo que sea. Y yo creo que es inteligente y sabe que a pesar de eso puede tener gracia. Yo a veces les digo a mis hijos, tened mucho cuidado con los chistes o racistas o tal, porque tienen gracia. O sea, es decir, esa es un poco la contradicción del ser humano, que tú puedes hacer un chiste muy cruel, pero que a la vez tenga gracia. Entonces, esa es una medida muy difícil. Si tú haces un chiste xenófobo, que sea de verdad inteligente y que toque la raíz de un conflicto social. Como comentábamos en un inicio, es importante recordar que estamos hablando de una serie que se emitió de 1994 a 2004. E innegablemente, aunque todavía nos quede mucho por aprender, la sociedad ha cambiado bastante a mejor. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que gags que hoy en día nos parecen un insulto, en los 90 eran una manera silenciosa de señalar problemas de la única forma que se podía hacer en horario de máxima audiencia. Sí, claro, o sea, todas las comedias, toda la ficción, todo arte, digamos, tienes que contextualizar, ¿no? Claro, es que por esta regla de 3, el rapto de las Sabinas también es un cuadro tremendo, que raptan y violan a mujeres, ¿qué hacemos? Lo rompemos, ¿no? Era una época. Si ves Friends, deberías saber que no es una serie que se hizo ayer, que no es Juego de Tronos, que no se ha hecho con la sensibilidad que hay ahora. Como decía antes, no estaba el conocimiento que puede haber ahora sobre la cultura trans, pero igualmente Friends tampoco es una representación de lo que era el mundo en ese momento. Es la representación de lo que la televisión quería enseñar del mundo en ese momento. Ahora lo que hago nos parece, ¿no?, de que aparezca en una serie, ¿no?, dos lesbianas, hace 25 años no era tan habitual, ¿no? Y por lo tanto hacerlo de la manera, simplemente introducirlo, no, ya era un logro. Y yo recuerdo, porque yo sí que viví la serie de manera coetánea, como los nuevos millennials, que era como, ostras, ¿no? Están hablando de sexo, ¿no? Están hablando de parejas, ¿no?, de diferente sexo o de igual sexo que muestran un amor. También hay que comprender que si tú te pones Friends hoy en día en Netflix, tienes, yo sé, 13 años, 12 y te pones a ver Friends, no tienes por qué conocer ese contexto y te puede llegar eso de repente. Por eso me parece importante tener este tipo de debates y saber que Friends es un fenómeno a día de hoy todavía y el impacto que sigue teniendo en nosotros. Y evidentemente yo si veo una serie de los 60, una sitcom como Embrujada, voy a ver una serie de estereotipos de roles, de femeninos, de tratamiento del hombre hacia la mujer, que evidentemente va a chocar mucho, ¿no?, con yo, que soy una mujer del siglo XXI. Por supuesto, la gestación subrogada aquí no había llegado y se hicieron miles de chistes sobre eso. Recuerdo a la madre, que era maravillosa, que no sabía si era un padre que era un gañán o el padre que era uno que había ido a la universidad y estaban toda la gestación como sufriendo, ¿no? Chandler y Mónica. Y eso y lo normalizaban. De hecho, es que ni siquiera
lo vi como, wow, qué avance, o sea, me reía y lo disfrutaba, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Tratar todos los temas que te entren, pero con una suavidad tremenda, gracias a la comedia, gracias a que eran chistes muy buenos. Soy hetero. Sí, lo sé, yo... No lo entiendo. ¿Cómo puedes ser hetero? En fin, eres tan inteligente y divertido y montas unas fiestas geniales para ver los Oscars. Pero ahora no puedes. Están en el cajón de arriba. Vale. Date prisa. ¿Por qué? ¿Tú también necesitas uno? Ya lo creo. Míralos, aquí están. Solo hay uno. ¿Piedra, papel o tijeras? Venga. 1, 2, 3. ¡Sí! Friends es que la sigo viendo súper fresca, ¿no? Pero claro, bueno, pues ahora hay un contexto distinto ahora. Ahora pues nos reiremos de otras cosas, pero lo importante es ampliar, no cerrarnos, ¿no? No porque estemos viviendo en una época en que cada vez hay más cosas y cada vez salen a la luz más temas. Eso es bueno hacerlo en comedia y ampliarlo, no cerrar. 25 años después, pues claro, puede parecer hasta naif. Yo ahora veo esas relaciones y claro, probablemente igual los millennials pues vean todo esto y les, pues no sé, no entiendan, es verdad, no entiendan el sentido. Bueno, las comedias responden mucho a una época, ¿no? Estábamos en los años 90 y bueno, allí se hacía humor de otras cosas a lo mejor de lo que se hace ahora. Yo creo que tampoco hay que darle una gran trascendencia. Es cierto que hay muchas series que son, pues algunas, a lo mejor ponen un tinte machista, otras tienen un tinte, no sé, no me atrevería a decir racista tampoco, pero que son producto de una época. Yo creo que como tal hay que entenderlas, ¿no? En ese sentido, digamos que te sirven para entender unos años, para comprender cómo era la mentalidad en ese tiempo, de qué se reía la gente en ese tiempo. Exactamente, y yo creo que lo estamos viendo en otros casos de la televisión española, pues el famoso asunto con Mecano, Operación Triunfo y demás, descontextualizar situaciones del pasado y trayéndolas a la actualidad y demás, yo creo que no es del todo justo. Y me pasa con Friends, o sea, yo creo que hay determinados temas y específicamente cuando vamos, como comentábamos antes, a tramas muy concretas, a personajes muy concretos que yo creo que no son justas del todo. Entonces yo creo que Friends en su conjunto, como decíamos al principio de esta entrevista, es una serie que ha marcado un antes y un después, que 25 años después de haber empezado a producirse y a emitirse sigue marcando a las generaciones tanto pasadas como actuales, y eso es algo que muy pocos productos televisivos han conseguido. Y solo un pequeño dato, hay que recordar que Friends, el canal original es NBC, que es una cadena comercial generalista. Y si son algo los americanos, son muy puristas en prime time, que es cuando se emitía, ¿no? Esto no es HBO, esto no es canal de pago, donde series un poquito posteriores como Sexo en Nueva York ya veíamos otras cosas, ¿no? Y hablaban de otras maneras mucho más explícitas. Y fue muy revolucionario también ahí, ¿no? Aunque fue un poquito más tardía. Pero es HBO, otro tipo de lenguaje, eso no es posible en una NBC. ¿Por qué? Porque es una audiencia mucho más generalista, mucho más amplia y por lo tanto siempre se hace para no herir sensibilidades, ¿no? Y eso yo creo que, vamos, que en el sentido Friends fue impecable. Pero yo creo que hay una serie de temas que claramente, y esto es muy bueno, en la sociedad hoy en día están encima de la mesa y eso hace que haya que tener mucho más respeto social por ellos, por supuesto. Pero bueno, ahí están los límites del humor, que siempre es un tema muy controvertido. Yo creo que en ese sentido es mejor arriesgarse. O sea, yo creo que para los creadores, como digo, inteligentes, es mejor que se arriesguen. Y bueno, en alguna ocasión a lo mejor a algunos nos parece que se han pasado, o me parece que eso no tenía gracia o tal, pero yo creo que el humor tiene que arriesgar. Al final yo creo que lo importante es que de fondo la sociedad esté de acuerdo que avanzamos a una serie de valores y que eso yo creo que es un camino que no tiene vuelta atrás, ¿no? Coincidió, en el 2001, unas semanas después del atentado del 11 de septiembre. Estados Unidos estaba en shock, ¿no? Porque bueno, aquello todo el mundo lo conoce, lo que ocurrió. Ese episodio, toda esta temporada ha sido la más vista de toda la historia de Friends, ¿no? Y esto es lo que demuestra, es que Friends era ese Nueva York seguro, ese Nueva York feliz, ese Nueva York donde la gente es feliz y no sufre. El descenso del visionado de dramas, justo posterior al 11S, fue, vamos, hay que ir a las audiencias, ¿no? Sin embargo, la comedia repunta y repunta, ¿no? Sí, no, es súper positivo porque eso es que vean y que analicen la serie, que analicen las ficciones, porque, bueno, detectarán cosas que obviamente no vimos en su momento
porque no teníamos tanta información como se tiene ahora. Pero lo interesante es precisamente lo que tú dices, que haya nuevas generaciones que no solamente estén entrando a verla, sino que hagan un poco crítica a favor y en contra y que siga viva esa crítica. Eso habla mucho y bien, yo creo, de la serie y de su impacto. Y la puedes ver hoy, te vas a seguir riendo. No sé si es tan atemporal, porque sí que ha pasado un poco el tiempo por ella, pero tiene mucho valor hoy en día esa serie para aprender de televisión y para aprender lo que es una buena comedia. Hay que verla, siendo consciente de ciertos fallos que puede tener, pero vamos, que tiene muchas más cosas buenas que defectos. Y yo creo que las conversaciones en torno a eso, a los límites del humor, de lo que se puede contar o tratar, son necesarias y además son parte del proceso creativo. Si vamos acotándole, poniendo demasiados límites, al final no nos quedamos con nada. Y yo creo que es muy necesario poder ser libres y crear. Pues sí, debe tener algo, el humor esté un poco sencillo y la verdad es que tiene, la serie hay que reconocer que tiene mucho ritmo, tiene diálogos ingeniosos, tiene personajes que son una caricatura que funciona. Entonces, bueno, pues evidentemente a mí me sorprende que tenga tanto éxito, pero está claro que sí que lo está teniendo. Las plataformas se pelean por tenerla, ¿no? Están todas diciendo yo quiero tener Friends, yo quiero poder decir que tengo Friends en mi plataforma. Y ha envejecido muy bien porque no estiran las situaciones, no, o sea, es una serie muy bien hecha. Entonces es normal que la gente la vea, pero no ahora, no es que ahora, oh, los millennials están viendo Friends. Lo verán los millennials y lo verán los siguientes como los queramos llamar. Yo creo que hay un tipo de comedia, a mí me gusta por ejemplo mucho más Aida que Friends, me parece que es más hiriente, tiene más gracia, pues, y la que se avecina es muchísimo más hiriente, mucho más cínica, a mí me gusta más ese tipo de humor, pues también la gente joven está viendo esas series, con lo cual a lo mejor Friends es el gran titular, pero aquí tenemos series en España que de esos años también y poco posteriores que también están teniendo mucho éxito entre la gente joven. Claro, ¿qué pasa? Que en aquella época también hay que tener en cuenta que no había esta susceptibilidad, esto nos lo han traído las redes sociales. Fue una etapa maravillosa de nuestras vidas en las que había acabado la censura y todavía no habían llegado a las redes sociales. El Twitter ha hecho mucho daño en esto, porque si tú estás viendo en casa una serie y, bueno, pues te digo, ¡hala, qué bestias! Mira lo que ha dicho. Pero si tú tienes el Twitter, pues ya se monta una bola de algo que realmente no deja de ser un chiste. Es como, pues, últimamente hemos visto muchos temas, Dani Mateo, pues es que le han amenazado de muerte, ¿esto en qué cabeza cabe por un monólogo? O sea, no lo sé, no sé qué está ocurriendo, pero se nos está yendo mucho la cabeza. Pero en ese sentido yo creo que a las redes sociales hay que darles el valor que tienen, son muy divertidas, a mí me gustan, son muy interesantes, pero tú piensas que una serie, por ejemplo, que tiene 3 millones de espectadores, el que haya 27 tweets que digan algo, que parece que es muchísimo, cuando tú estás en el timeline 27 tweets es muchísimo, pero no es nada representativo. Hablamos de Friends como la madre de las sitcoms, y es un título completamente merecido, porque la serie creó escuela y aquí en España tenemos varios ejemplos que han bebido de ella tanto por el tipo de gags como las tramas como en los personajes. 7 vidas, Aquí no hay quien viva, Aida o La que se avecina son solo algunos de estos ejemplos. Hubo muchas ganas de crear series similares, lo vemos en How I Met Your Mother, en Cómo conocí a vuestra madre, incluso yo creo que Big Bang Theory de alguna forma bebe de lo que supuso Friends. En Girls, Fleabag, Barry, Master of None, todo este tipo de series yo creo que no existirían si no hubiera existido una comedia tan relevante como Friends. Yo creo que lo más evidente en España, y además coincide un poco en fechas y demás, fue Más que Amigos, es una serie que a mí me encantaba, que duró muy poquito, pero que estaba muy bien. Dirigí Más que Amigos y se habló mucho, porque salieron las series más o menos a la vez, de la influencia que había tenido en Más que Amigos, que realmente fue ninguna. O sea, en Más que Amigos no conocíamos Friends cuando la estábamos creando, salieron muy a la vez. Y aparte, Más que Amigos no era una comedia, o sea, era una serie que tenía drogas, o todos los primeros capítulos. Luego, a partir de un momento que yo dejé la serie, se les fue un poco la olla. Pero los 20 primeros capítulos, que es cuando estuve yo en la serie era dramática, se hablaba de temas de drogas, se hablaba de temas de problemas reales. Friends ha tenido toda la influencia del mundo en las primeras sitcoms. El tipo de serie que es Friends es un formato que tiene un montón de años y muchísimos buenos ejemplos. Entonces, lógicamente, cualquiera que haya trabajado o vivido y se dedique a esto y haya pasado por el fenómeno Friends, pues le habrá influido exactamente como nos ha influido Frasier o Seinfeld, ¿no? O sea, digo, yo cuando empecé en Globo pedían una prueba de Friends para 7 vidas. Y era eso, una escaleta y un diálogo. Y claro, pues
todos habíamos visto Friends, con lo cual no había ningún problema, ¿no? Y a la hora de hacer tramas, a la hora de giros, a la hora del tempo del chiste, nos fijábamos muchísimo en Friends porque es perfecto. Influyó a la hora de poder crear en España una comedia, pero tipo sitcom, porque es verdad que en España siempre ha funcionado muy bien la comedia, la telecomedia, pero formato sitcom, ¿no? Con las risas enlatadas, grabado en interiores, ¿no? Con digamos, las características de la sitcom, pues no la habíamos visto prácticamente en España, ¿no? ¿Qué repercusión ha tenido en España? Pues yo creo que ninguna. Bueno, aquí salió 7 vidas en su momento, que tenía otra estructura, tampoco creo que sea muy comparable en cuanto a ni a tipo de humor, ni a... era otra duración también. Sobre todo aprendimos a escribir situación gracias a Friends, porque en Friends no había ninguna escena que no tuviera una situación, que no aprovechara una situación cómica. También el buscar que hubiera público en directo, yo creo que eso fue una influencia, ¿no? de esa época, y creo que funcionó muy bien, ¿no? el hacer el teatrillo delante de público y todo ese tema, pues creo que funcionó bien. Evidentemente vemos que hay como dos cosas, ¿no? Muy claras. Uno es los estándares de producción, o sea que ahí Globo Media pues lo que hace es utilizar la manera, o sea, de producir a la americana, la sitcom, y luego por otro lado las tramas, personajes, contenido, ¿no? O sea, ahí se hace como una especie de reescritura de todo eso, ¿no? Localizándolo aquí. Todo el mundo intenta reproducir un éxito, ¿no? Todo el mundo allí me imagino que habrá intentado sacar su Friends, pero claro, Friends pues hay una. Por ejemplo, 7 vidas es probablemente la sitcom alargada, porque es verdad que son alargadas por la duración, son 45 minutos, no son los 20 minutos correspondientes a la sitcom, pero sí que es cierto que supo entender muy bien el formato y entender muy bien que estaba haciendo una sitcom en España. O La que se avecina, o Aquí no hay quien viva en su momento, o Aída, por ejemplo, es un humor muy adaptado a España, ¿no? Y creo que por eso funciona. Y los estereotipos de los que hablábamos, pues tenemos una Sole, o sea, es decir, tenemos personajes que evidentemente son como connaturales, ¿no? A la idiosincrasia española y que funcionaron muy bien, ¿no? O sea, de hecho mi madre cuando veía 7 vidas de Aída era, pero hija, ¿de dónde sacas esto? O sea, ¿qué cabeza tienes? Sí, pero... Y de hecho nos acusaron, nos han acusado todo tipo de asociaciones, pero bueno... Al final entraban los chistes porque realmente, de verdad, que no era para ni una manera cruel de meterse con la gente ni nada, pero sí nos hemos metido con la corona, nos hemos metido con todo. Bueno, con los pelirrojos, creo que igual también. No sé, sí, pero era 7 vidas era muy sociológica y a la gente le gustaba mucho por eso y no se libraba a nadie. Ahora nos habrían acusado de todo, efectivamente. Ahora estaríamos en la cárcel la mitad de los guionistas. Ha recibido más crítica La que se avecina, pero La que se avecina por no aburrirnos, porque llevábamos ya tiempo haciendo, era un proyecto que no nos apetecía hacer, pues en origen pues decidimos radicalizarlo un poco, pero para divertirnos nosotros, o sea, no, luego ya pues teníamos la esperanza de que la gente se lo tomara como lo que es una parodia, es una farsa de la realidad. Si la gente se toma en serio que nosotros tenemos la mentalidad de Amador o Antonio Recio, pues no es así, que afortunadamente no es así. Mauricio Colmenero de Aída, que sabéis que empezó a llamar los panchitos y a los ecuatorianos y bueno, que fue bastante polémico también aquello. Y no dejamos de hacerlo, porque era un personaje que era un miserable y entonces, bueno, pues el tío era xenófobo, insisto, el personaje era xenófobo, le llamaba Panchito y tal. Y entonces él iba un día por la calle, el actor, y frente a él había una familia enorme de ecuatorianos. Y dijo, ya está, me van a matar, o sea, me matan. Pues no, llegaron, se acercaron a él, ¡hombre, Mauricio! Le empezaron a dar besos, le empezaron a abrazar, o sea, el tío no se lo creía. Pensaba, digo, joder, creía que no salía vivo de ahí, salí con 7.000 amigos. Para que veas, fíjate que es sano cuando lo tomas realmente como es, ¿no? Que son chistes, que es que no es nada más. En ese personaje, por ejemplo, en el de Mauricio, bueno, con una finalidad, pero bueno, yo recuerdo, pero bueno, esto ya es algo muy personal, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me rayaba mucho ahí, ¿no? Sí que me resultaba a veces un poco violento el tipo de comentarios que hacía, ¿no? Cosa que a mí con Friends no me ha pasado nunca. Bueno, Friends en su momento, en una sociedad que es bastante más reaccionaria que la nuestra, como la americana, pues la verdad es que sí trato temas. El éxito anima mucho, entonces el éxito te hace valiente. Entonces yo creo que cuando empezó a funcionar probablemente se metiesen en más jaleos a nivel de contenido, ¿no? Por lo menos eso fue también aquí a nosotros en España lo que nos pasó con Aquí no hay quien viva, que en el momento en que vimos que las apuestas que eran un poco más delicadas o que habíamos tenido algún problema con la cadena, pues la pareja gay, ¿no? Por ejemplo,
Mauri y Fernando, pues al principio había gente que no la veía, ¿no? Y no queríamos hacer Tío Willy, con todos los respetos para Tío Willy, pero como pareja y como personajes, digamos que no eran caricaturas ni pretendían serlo, era simplemente normalizar una cosa y creo que lo conseguimos exactamente igual que en cierta medida lo hizo Siete Vidas con el personaje de Anabel Alonso, ¿no? Pues las lesbianas estaban completamente fuera de juego en ficción. De hecho, también, bueno, pues en Siete Vidas, gracias, yo creo, a Friends y gracias a series valientes como ellas, pues también tuvimos a Diana, que salió del armario por primera vez, una lesbiana en ficción española. Y yo creo que es en parte la herencia que nos dio Friends, ¿no? La introducción del personaje de Bea realmente fue cuando se fue Adrià, digamos, en el capítulo 17, me parece que fue. Pues entonces nos mandaban cartas diciendo que iban a dejar de ver la serie y nos acojonó mucho, pero claro, no podíamos ponerle otra pareja porque no queríamos contar que los gays, la promiscuidad y toda su puta madre. O sea, precisamente lo que intentábamos era huir de toda esa mierda, ¿no? El personaje de Alba Recio cayó de pie y no hemos tenido ningún problema en ese sentido o que nos haya llegado como tal. Este año con Carlos Arez hemos hecho un personaje de personalidad múltiple que no deja de ser un trastorno y a todo el mundo le ha encantado. Y en cambio con el personaje de Silvia Abril, pues una federación que nos estábamos riendo de la enfermedad mental. Una cosa digo, pero si es que son todos enfermos, están todos mal de la cabeza. Si la única diferencia es que esa persona en concreto estaba diagnosticada. Es momento de sacar conclusiones, porque esto del humor puede ser una cosa muy seria. No tengo una bola de cristal, pero desde luego que 25 años después de su creación sigamos hablando de ella y sigamos disfrutando de ella y la gente de las nuevas generaciones lo sigan haciendo también, habla precisamente de eso, de que no está caducando, de que cada vez está más viva y que cada vez hay más gente queriendo disfrutar de ella. Precisamente el éxito que tiene entre los millennials, que prácticamente alguno de ellos no habían nacido cuando se estrenó Friends, es precisamente que los chistes funcionan, siguen funcionando. Si no, Friends no tendría el éxito que está teniendo Netflix en sus reposiciones. Por lo tanto, eso es impepinable. La sociedad va evolucionando y como tal no siempre todo nos hace la misma gracia. Ozores y Pajares tenían un sentido en su época y en la actualidad pues habrá quien todavía siga viéndolo, pero contextualizado en esa época. En esa época, habría otras preocupaciones, era gente de 30 años, cada serie tiene su momento. Ahora la pones, yo creo que seguiría teniendo éxito, pero claro que sí, hay series, por supuesto, que caducan. Pues yo creo que puede durar, porque cuando ya ha durado tanto, me parece que puede seguir durando bastantes años, ¿no? No sé qué pasará dentro de 20 o 30 años, pero mi sensación es que son capítulos cortos, que se ven fácil, que no tienen continuidad o tienen una continuidad muy ligera, cual pones la tele y hay uno y pasas un buen rato, te puedes ir a mitad del capítulo, eso es algo que tiene las comedias, ¿no? Lo coges a mitad del capítulo y tampoco pasa nada, te enteras. Entonces tiene algo fresco, sencillo, que yo creo que sí durará todavía unos cuantos años. A ver, en ciertos sentidos es verdad que ha envejecido y se nota. Hay que saber entender cuál es el valor de cada obra en su momento y cuál es el impacto que ha tenido después de los años, si es que ha mantenido esa huella. Pero Friends tiene una esencia especial y la gente va a querer seguir descubriéndola. Lo hicieron muy bien, es una serie que durará siempre y que estará remasterizada 400 veces y se pondrá a disposición del espectador en formatos que ahora mismo desconocemos. Friends yo creo que nunca caducará. Yo creo que nunca caducará porque son conflictos universales. Es el amor, es la amistad, es el trabajo y eso nunca caduca. ¿Hay que revisar los chistes? ¿Ya no es lo que era esta serie 25 años después? ¿Ha caducado Friends? ¿Qué os ha parecido?